7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, profesor en Cuenca, en la universidad. Lo invitamos para analizar algunos temas de interés vinculados con la implementación de las preguntas de la consulta popular y el referéndum que fueron aprobadas mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano y que una vez proclamados los resultados pasarán a través de proyectos del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que deberá implementar de manera mandatoria el pronunciamiento popular expresado en las urnas, tanto de la consulta popular cuanto del referéndum. Hay algunos temas que vamos a abordar precisamente de ello, pero quisiera empezar este diálogo con el doctor José Chalco Salgado, a propósito de su columna del fin de semana en Diario El Mercurio sobre el IVA. Recordemos que la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, ley que estableciera, entre otras regulaciones, el incremento al impuesto al valor agregado al IVA, y rige desde el 1 de abril el cobro del 15%. Doctor José Salgado, un gusto saludarlo. Empecemos con este tema que usted desarrollaba en su columna. ¿Cuál es el mecanismo y el camino para tratar esta demanda de inconstitucionalidad y cuáles serían sus implicaciones? Doctor Chalco, buen día. Buenos días, estimado licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan. Siempre es un gusto estar con usted, con su equipo de producción y con tan prestigioso medio. Yo creo que lo fundamental para el análisis de esta demanda que se ha presentado ante la Corte Constitucional es entender, comprender por qué se presenta la demanda de inconstitucionalidad. Recordemos los ecuatorianos qué era lo que sucedía en aquel tiempo que se presentaba un conflicto armado interno con mucha fortaleza en el país, si quiere usted, en los momentos más crónicos y más gravitantes de este conflicto. Se presentó un proyecto denominado económico urgente a la Asamblea, en donde el presidente, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución, con su iniciativa exclusiva en materia de aumento del gasto público y en la materia de tributos, precisamente pidió a la Asamblea que se apruebe esta ley que se denomina a propósito, ley que se denomina para combatir el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Es decir, no era única y exclusivamente por el conflicto armado, sino por la realidad del equilibrio de las finanzas públicas en el Estado. ¿Qué pasó? Esta ley, recordemos, licenciado, tuvo algunos temas sui generis en su debate, y uno de los principales es precisamente que desde la Asamblea se establecieron ciertas regulaciones que no nacieron, como dice la Constitución, de la voluntad del presidente de la República. Y ya anunciábamos, ya lo decíamos los constitucionalistas serios del país, cuidado con lo que están haciendo, porque eso podría tener un vicio de inconstitucionalidad mañana, porque no ha sido impuestos establecidos en la Asamblea por parte del Ejecutivo, no nacieron de esa atribución. Y hoy eso se demanda. Hoy se demanda, licenciado Rivadeneira, dos elementos fundamentales: forma y todos. Cuando hablamos de una inconstitucionalidad por la forma, es por la ausencia de cumplimiento del procedimiento constitucional para la creación de la ley. Y aquí lo que se está denunciando sobre la inconstitucionalidad desde la forma es esto: el trámite, un trámite en donde el presidente de la República no participó en la iniciativa de ciertos impuestos que se establecieron en la ley. Solamente tenía la iniciativa del IVA el presidente de la República, pero se pusieron otros impuestos
como contribuciones de bancos y cooperativas de ahorro y crédito o sobre las utilidades grabadas. Y además donde se presume la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se dice que se viola el principio de la irretroactividad al poner impuestos que refieren a utilidades del ejercicio fiscal 2022 o una contribución que tienen que hacer los bancos respecto del ejercicio fiscal 2023. Además, se dice que se vulnera el principio de la no confiscatoriedad de los impuestos, que no deberían ser de tal tamaño los impuestos que afecten al patrimonio de las personas jurídicas en este caso, y también por atentar al principio de reserva legal. Explico el por qué. Los accionantes de la demanda señalan que se afecta a este principio de reserva de ley, que no es otra cosa más de que las materias tributarias tienen siempre que tratarse en una ley. Como conocemos los ecuatorianos, la ley remite a que el presidente de la República pueda, vía decreto, establecer el IVA entre 13, 14 o 15%, pueda ir graduándolo. Y eso también cuestionan los accionantes, que es la Cámara de Comercio de Guayaquil, en esta causa denominada como 2124IN, licenciado Rivadeneira. Eso es la demanda. Si usted me pregunta a mí, ¿qué debería suceder? Bueno, con la Corte Constitucional cualquier cosa sucede, el primer principio, ¿no? Pero lo que debería suceder es que la Corte Constitucional actúe conforme a sus precedentes. Y es que, licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional ya ha dicho que si el presidente de la República ha perdido su iniciativa exclusiva en materia de tributos y este no veta la ley por inconstitucional, pues se entiende que no ha pasado nada. La Corte Constitucional expresamente ha señalado que el presidente tiene la obligación de vetar por inconstitucionalidad su atribución exclusiva, consecuentemente excluyente, de solo él enviar proyectos normativos de impuestos. El presidente no vetó, el presidente no dijo nada, todo lo contrario, el presidente mandó un oficio. En la época estaba, además del pacto boyante, que prospere la inconstitucionalidad por el procedimiento, por la forma, insisto, por lo que la Corte Constitucional ya nos ha dicho en sus sentencias 3221-IN/21 o la 211-SINCC, que expresamente el presidente tiene que vetar por inconstitucionalidad. Y solo entonces se entendería que hay una dificultad en el procedimiento respecto a su atribución exclusiva en materia de tributos. Sobre lo de fondo, licenciado, la irretroactividad, que los impuestos no pueden ser hacia ayer. Yo creo que ahí puede haber algún debate interesante de la Corte y eso podría la Corte reflexionar y atender. Pero tampoco es que va a mandar a pagar, a devolver. Ya lo conocemos a la Corte cómo actúa, no suele enviar a devolver los tributos. Licenciado Rivadeneira, para concluir, lo de confiscatoriedad, la Corte siempre dice que más gana, más paga, y el principio de reserva legal también la Corte. Que sea otra norma, como es un decreto ejecutivo, el que vaya graduando los tributos es correcto y es constitucional. Y para eso hay varios precedentes. Así que yo creo que esta demanda muy difícilmente prospere, y si es que prospere es en una cuestión satelital y no en lo profundo de la intención de los accionantes. Es decir, doctor Chalco, aquí pudiera haber un fallo. Estamos solo preguntando, un fallo de una inconstitucionalidad parcial, si así resuelve la Corte, porque en el tema de fondo, como usted bien señalaba, la irretroactividad podría ser analizada y tener sentido, pero algo, como usted dice, que será difícil, el que se mande a devolver lo pagado a los grandes contribuyentes que ya aportaron con los recursos determinados en la ley. Yo lo veo así, licenciado. Si es que se revisan los precedentes de la Corte Constitucional, varias sentencias que sobre la materia trata, efectivamente no es sencillo
que esto prospere, y yo estoy de acuerdo con usted, habría más bien una inconstitucionalidad parcial de ser el caso, de ser el supuesto. A ver, veamos, recordemos el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto a la salida de las divisas, por ejemplo, se lo establece a través de un decreto ejecutivo. Es el mismo caso. Es una remisión expresa de la ley que dejó establecida, luego de configurar, conforme la Corte Constitucional nos ha dicho, que la ley, los legisladores, al menos deben configurar el contenido esencial de los tributos. Y luego puede haber una remisión a otra norma infraconstitucional, como es un decreto ejecutivo, para que vaya graduando ciertos elementos accesorios al tributo. Y este es el caso. En el caso de lo que está graduándose en una lógica de posibilidades de 13 a 15% se lo hace vía decreto. Y eso no es inconstitucional, en lo absoluto. La propia ley lo está remitiendo y la Corte Constitucional ya lo ha dicho en sentencias categóricas, 24, 20 IN, RAI 23, otras más, que no quiero confundir a nuestra audiencia, lo ha dicho en precedentes, que la remisión expresa desde una ley a otra norma infralegal no es en sí mismo causa de inconstitucionalidad cuando el tributo ha sido ya configurado en la ley principal. Entonces yo creo que hay que ser serios con el país. Bien está que la Cámara de Comercio tutele los intereses de sus asociados, bien está, pero yo creo que lo de fondo que la Cámara de Comercio de Guayaquil pretende efectivamente es atacar a lo que afecta a sus asociados, ¿no? Es decir, este principio de retroactividad quizás para las personas jurídicas que tienen mayores aportes. Ahí está indudablemente una de sus batallas jurídicas más interesantes, porque sobre ello la Corte sí podría reflexionar, porque no tiene un precedente preestablecido. No olvidemos, licenciado Rivadeneira, que la Corte Constitucional también puede apartarse de sus precedentes. Indudablemente que sí, puede hacerlo, pero tendría que haber situaciones tales como elementos suficientes de notoriedad, de razones justificadas, excepcionales, fortalecidas jurídicamente para que se aleje de un precedente. La Corte Constitucional, en cumplimiento de su precedente y de la seguridad jurídica, del principio de actuación legítima de la administración pública, indudablemente actuará como ha venido actuando ya en estas materias y no prosperará que la ley del IVA mañana se caiga y que regresemos al extrañado 12%, Claro. licenciado. No, eso no creo que pase. Es decir, muy difícil generar una falsa expectativa de que se volvería al 12% del IVA cuando ya se viene cobrando desde el 1 de abril el 15% del impuesto al valor agregado. Así es, licenciado. Yo no le veo que hay que generarse aquellas expectativas falsas. Jurídicamente, así es como debería suceder. La Corte ya se ha pronunciado sobre estos temas en otras ocasiones. No le veo que exista mayor espacio sobre el tema de IVA en una discusión constitucional ante la Corte. Insisto, sí sobre otros temas como la irretroactividad de las contribuciones que están entregándose sobre ejercicios fiscales 2022 y 2023 de los grandes contribuyentes. Quizás ahí podría haber algo, pero ni siquiera en lo demás, ni siquiera en la demanda de la confiscatoriedad del tributo y aún menos en el tema de la remisión a una norma infralegal e infraconstitucional para la regulación del impuesto al IVA. Yo no creo que eso prospere, licenciado. El otro tema que queremos plantearlo referéndum que una vez proclamados los resultados, el Ejecutivo deberá remitir proyectos de ley de reformas a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional implementar esas reformas por mandato popular y no evadir. Por ejemplo, intentar meter reformas penales como ya lo hicieron engañar al país con esas reformas que finalmente fracasaron. ¿Cómo debiera ser el pronunciamiento para implementar estas reformas obligatorias del mandato popular? Licenciado Rivadeneira, yo aquí tengo algunos puntos fundamentales que hay que hacer notar al país. Lo primero, se ha entregado por parte de los ecuatorianos
un mandato imperativo a los legisladores. Pues que esto hay que saber, pues eso está en la base del derecho constitucional y la ciencia política. ¿Qué significa un mandato imperativo? Tenemos mandatos de todo tipo. Hay mandatos libres, mandatos cerrados, mandatos imperativos, no imperativos. Este es uno imperativo. ¿Qué significa eso? Que la población, los electores, los representados, los mandantes, le han dicho a la asamblea: dedíquese a hacer lo que yo le digo y nada más durante este periodo. Además, sepamos que la asamblea se acaba en unos meses más. Hay que ser serios. El mandato imperativo supone la voluntad de la población. No es que vamos a gastar millones de dólares en una consulta para que simplemente se cumpla con vanidades o cálculos de cualquier persona. Un mandato imperativo cerrado, disposiciones de lo que le interesa, de lo que le preocupa y en donde debe concentrarse sus mandatarios, sus asambleístas. No más, no menos. So pena de que el incumplimiento de un mandato imperativo es lo que habilitaría el artículo 105 de la Constitución, que es revocatoria de mandato, por favor. La revocatoria de mandato tiene sentido en tanto y en cuanto usted incumple un mandato que le ha dado la población. Y en este caso hay uno imperativo, cerrado. Si usted incumple, habilita a que la población revoque su mandato, pues, y le destituya. Esto no es menor. Primer elemento. Así que la Asamblea debería dejar la miopía política, la miopía vergonzosa de los juicios políticos a diestra y siniestra, que no sirven para nada, porque pasa haciendo juicios políticos a funcionarios que ya no son. Se olvidaron que ya terminaron su periodo y quieren la sanción de 2 años sin ejercicio de funciones. Por favor, el Ecuador está en un momento distinto y pasan en un juicio para las bandas y los bandidos transparentes. Esto es lo primero. Su agenda. Póngase los lentes y olvide la miopía. Eso es lo que le ha dicho el Ecuador a los asambleístas. En la elección del 21 de abril, dio un mandato imperativo con reglas claras, con el norte fijado aún más en asambleístas que se van en pocos meses, porque tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Entonces, apreciado licenciado Rivadeneira, efectivamente los electores hemos votado el 21 de abril una consulta popular que contiene materias de enmienda constitucional y materias plebiscitarias. Enmienda constitucional, no hay mayor problema. No hay mayor problema, tienen otras dificultades, pero mayor problema no tiene porque inmediatamente se pasará, una vez que los resultados sean oficiales, al registro oficial, porque aprobamos textos normativos en esas reformas y enmiendas, aprobamos ya el texto normativo, eso con resultados oficiales pasa al registro oficial y el registro oficial simplemente lo publica y modifica la Constitución en donde se tenga que modificar. Hablemos, por ejemplo, de los jueces constitucionales, hablemos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas apoyando a la seguridad para ciertos delitos del artículo 158. Hablemos, por ejemplo, del tema de la extradición en el artículo 79. Eso inmediatamente se va a publicar en la Constitución. El problema es lo demás. Y es que existe en la consulta popular de tipo plebiscitario, es decir, en la sección de las preguntas que nos decían, ¿está de acuerdo con que se incrementen los delitos? ¿Está de acuerdo con que se ponga ciertas regulaciones en materia penal de este tipo, ABC? En esas preguntas, la dificultad es la siguiente. Publicado los resultados oficiales, tiene que enviar el proyecto normativo a la Asamblea en 5 días y la Asamblea tratarlo en 60. Pero los asambleístas tienen que entender que su campo de acción se constriñe
se limita a lo que la población eligió y está expresamente dispuesto en la consulta y nada más. Y no porque lo quiera usted o yo, porque eso lo dijeron los ecuatorianos del 21 de abril y eso lo dice la Corte Constitucional en su dictamen 124 CP/24. Por más que se inventen y digan una serie de troleadas, porque parecen troles y hay troles sobre esto, por más que se inventen y digan una serie de barbaridades para justificar, como siempre en este país, lo injustificable, no pueden. No pueden incluir ningún otro temita, ninguna otra reforma que se haya quedado en el archivo, que no haya pasado. No pueden. La Corte Constitucional en el dictamen que he precitado, en sus argumentos 324 y 325 es taxativa. Expresamente, nadie, ni el presidente ni la Asamblea, pueden agregar temas que no hayan sido sometidos a la consulta popular ni al análisis de la Corte. Porque, por favor, estamos en un Estado constitucional. Aquí no hay consulta popular posible si la Corte previamente no lo revisa, si la Corte previamente no hace un control de constitucionalidad sobre lo que se pregunta, sobre cómo se pregunta, sobre los considerandos, sobre la redacción gramatical de las preguntas. Esto no es así nomás. Aquí parece que se está pensando que se pone un papel en las urnas y ya, para contentar a alguien. Están equivocados. Este es un Estado constitucional. Por eso el valor de una consulta y por eso los análisis serios que hemos dado a lo largo de la consulta desde que se propuso y antes. Y cuando la Corte tenía que ejercer su ejercicio, precisamente su facultad de control constitucional. Y ya lo hizo. Así que no es solamente la voluntad de las urnas, es lo que la Corte Constitucional ha dispuesto. Que se sigan haciendo merecedores a que la población honesta les digamos analfabetos constitucionales. No vale. Ya no está bueno. Ya es hora de corregir, de hacer las cosas con seriedad. Nada de otros temitas. Vea, licenciado, perdone que me extienda, pero son temas tan potentes, ¿no? Esto de que quieren hacer comisiones especiales para aprobar, yo no lo veo tan bien. Parecería que el sentido es bueno, que dices que para que no haya solamente una mayoría de un solo partido. Sí, pero es que estamos en un Estado constitucional. Y cuando usted lee la ley de la función legislativa, en su artículo 25, expresamente señala que usted no puede crear comisiones excepcionales u ocasionales cuando hay comisiones permanentes para tratar las temáticas. Las comisiones especializadas ocasionales son de tipo excepcional y solo si se justifica por qué no puede ser tratado en las comisiones existentes, motivando la necesidad. Artículo 24 de la Ley de la Función Legislativa. ¿Cómo van a motivar la necesidad cuando hay una comisión permanente para la temática? Yo lo que creo aquí es de que necesitamos aleccionar a los legisladores. Si es que en la comisión XY, a donde tienen que ir los proyectos normativos, se quedan en sus disparatadas razones y estas formas de boicot, de sainetes, vergonzosos, de insultos, de griteríos, y no permiten que prospere la cuestión, ya pues la Corte Constitucional haga lo que tiene que hacer y destituya. Si es que se incumple el dictamen 124 CP/24, la Corte Constitucional tiene que activar su fase de seguimiento al cumplimiento y que puede acarrear la destitución de los obstructores, de los incumplidores, de los de show. ¿Por qué les vamos a hacer el trabajo fácil a una comisión ocasional? Yo no creo. Todo lo contrario, hay que ponerles a prueba a estos señores. Señores, ponerles a prueba a los legisladores, a que cumplan la voluntad, que sean destituidos. Chalco, en el supuesto de que esto vaya, por ejemplo,
a la Comisión de Justicia que preside un miembro de la Revolución Ciudadana, que por sus antecedentes ya pretendieron meter gato por liebre en la reforma penal. Fue al Pleno y ahí cuando juristas como usted y constitucionalistas alertaron de lo que pretendían hacer, allí se rasgaron las vestiduras y el proyecto quedó en nada. Pero hay un riesgo. Usted dice de volver a incumplir, la Corte deberá asumir su tarea de seguimiento y destituir a estos malos legisladores. Personalidad, licenciado. La Corte Constitucional, hace pocos meses, deberíamos ser expertos en esto ya, activó la fase de seguimiento al incumplimiento de uno de sus dictámenes. Recordemos, cuando el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por este señor Allen Berbera, intentó destituir y revisar la designación de la fiscal general del Estado. Recordemos esto. Es un caso último, reciente. ¿Qué hizo la Corte? Le destituyó. ¿Qué hizo la Corte? Aleccionó. Yo creo que ese dictamen faltaba, ¿no? Porque tenía que, además, a todos los que votaban con él también destituirlos. Bueno, eso es otro problema de cómo está funcionando la Corte Constitucional, pero al final del día ese es el ejemplo. Ahí hubo una destitución por activar la fase de seguimiento al cumplimiento de sus dictámenes por parte de la Corte. Y la Corte identificó que se había incumplido su dictamen. Y hizo varias sanciones, graduando y modulando su decisión. Fue destituir al presidente Vera del Consejo de Participación y se fue. Aquí tiene que pasar lo mismo. Es que yo no creo que hay que seguir protegiendo a quienes no trabajan por el bien del Estado y a quienes más parecen cercanos a bandas y bandidos. Usted recordaba muy bien aquel escenario terrible hubiera sido de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se intentaban introducir para una legislación nueva que solamente iba en beneficio de las bandas en mitad de un conflicto armado interno. Y para los ecuatorianos de bien, absolutamente nada. Recordemos que proponía estas reformas penales que parece que son los otros temitas pendientes. Proponía que se modifique el recurso de revisión para que los jueces de oficio, ya no es recurso, porque si usted hace de oficio ya nadie recurre, ¿no? Es actuación oficiosa. Para que los jueces de oficio revean sus decisiones, declaren absueltos o inocentes a quienes tengan informes favorables de comités internacionales de derechos humanos. Y que los jueces oficiosamente lo hagan, ni siquiera con necesidad de que venga por parte del interesado la solicitud. Barbaridad. ¿Qué más proponía las reformas al Código Orgánico Integral Penal? Toda una línea discursiva jurídica a favor de las bandas y los bandidos, en donde como si fuera del Código Orgánico Integral Penal, se pretendía que queden en una suerte de libertad, como esta asambletitis lo tiene, que queden en una suerte de libertad, en una suerte de aquí no ha pasado nada, a ciertos funcionarios que tengan delitos que la asamblea les reducía su gravedad. No se trataba realmente de reformas, sino de reformas a favor de las bandas y los bandidos. Por ejemplo, archivar las investigaciones a petición del investigado. ¡Qué barbaridad! Entregar a la Asamblea Nacional informaciones de indagaciones previas que hoy son reservadas, precisamente para no destruir los elementos que están formando la convicción de un fiscal, precisamente para no alterar los elementos, para no obstruir que se haga justicia. Querían que si es que la Asamblea solicitaba, el fiscal tenga que entregar inmediatamente toda esa información. Vea usted, licenciado, eso son los otros temitas pendientes. Eso no ha pedido la población de bien.
El 21 de abril, la población dijo expresamente en la consulta popular cuáles son los temas que quieren que se traten. ¿Cuáles son los temas que le preocupan y cuáles son las... Le dijo al presidente, a la asamblea, cuidado con ingresar otras disposiciones que no sean las de la consulta del 21 de abril y las que yo, Corte Constitucional, previamente he revisado y he realizado el control que corresponde. Entonces estamos dentro de una cancha limitada, dentro de una cancha blindada. Y yo lo único que aspiro y espero es que los asambleístas hagan lo que tienen que hacer, que mejoren su rendimiento y ya no sean llamados analfabetos constitucionales. Doctor Chalco, sin perjuicio de que la pregunta del trabajo por horas no pasó, en la Asamblea Nacional se tramitan dos iniciativas de contratación por horas, como hoy publica diario El Universo de Guayaquil, dos proyectos que pretenden precisamente lo que en las urnas promovieron que no se apruebe para dar trabajo especialmente a los jóvenes. ¿Cómo ve usted esto? Licenciado, hay que tener mucho tino. Ha existido en materia laboral es la jornada parcial de trabajo. Esto existe. La jornada parcial de trabajo siempre ha existido. Lo que no ha existido es la modalidad contractual. Son dos temas distintos. Un tema es jornada parcial, que es lo que intentan regular. Y otra cuestión es modalidad contractual, es decir, un tipo de contrato más, así como existen los contratos indefinidos, a obra de destajo, y se quería establecer el de plazo fijo y el de contratación por horas. Que eso implica un cambio importante, porque la relación laboral parte de una temporalidad distinta, parte de ciertos elementos diferentes, ¿no? La contratación por horas se dijo que no, efectivamente eso no se puede establecer como modalidad, pero la regulación sobre la jornada parcial de trabajo, es decir, que se elabore menos de las 8 horas de la jornada completa, siempre ha existido. La regulación no sean completas, ya que exista la posibilidad de una contratación por horas. Yo creo que esta pregunta que no pasó el filtro del elector, que no pasó el filtro de la voluntad electoral, es lamentable desde una dimensión, si usted quiere, de la posibilidad de generar oportunidades laborales, ¿no? Yo creo que hubiera sido interesante que se cuente con esa modalidad, pero creo que no hubo la suficiente información. Yo veía que usted hacía un esfuerzo indudable para que los ecuatorianos conozcan toda la consulta, no solo esa pregunta. Usted hizo un esfuerzo importante por analizar pregunta por pregunta. Invitó usted varias veces a distintos destacados profesionales, a distintos destacados, incluso al expresidente de la Corte Interamericana y la Corte Constitucional para hablar de estos temas. Yo creo que el gobierno le faltó explicar seriamente aquello. Siempre quedó la duda de cuánto mismo costaba la hora, ni el gobierno lo tenía claro. Y finalmente creo que también hubo la gran dificultad que nunca se dijo frontalmente las cosas como son. El contrato por horas no significa que usted no tenga seguridad social y otros derechos accesorios del trabajo. Eso está en la Constitución. Y es delito el que no afilia. Yo no sé por qué no se dijo esto con fortaleza. En el Código Penal dice claramente, quien no afilia, empleador que no afilia a su trabajador, delito. Ya, ahí está. Pero no se explicó. Entonces, yo creo que estos intentos de posición contraria siempre a la posibilidad de contratos que sean distintos a una jornada total o de tiempo completo. Doctor Chalco, un tema final por ahora que nos ilustre porque hemos leído sus análisis respecto de las demandas tanto de México contra el Ecuador y la demanda del Ecuador contra México
por proteger a delincuentes, el caso de Jorge Glass. Porque hoy desde el exterior se sigue promocionando que es un perseguido político y que debiera retornar el asilo para un delincuente. Eso se promociona en el exterior. Y lo otro, un juez nacional negó el pedido para que no se desmaterialice, se exhiba, se extraiga y se analice los 2 celulares y el iPad de este personaje que está en la cárcel por delincuencia. Yo creo que es importante iniciar con su segunda pregunta, licenciado, ¿no? Efectivamente, la Corte Nacional de Justicia, a través de uno de sus jueces en el área penal, el doctor Inga, que es un juez, conjuez, ¿no? De estos conjueces temporales que se han designado, precisamente no ha dado paso a los distintos intentos de que se revea sobre la decisión para extraer, para materializar, obtener, examinar la información de los dispositivos que se hubieran encontrado con el ciudadano Glass en la oficina de flagrancia en la ciudad de Quito y que fueran entregados por a los agentes de policía. No se ha habilitado jurídicamente a que esto no se realice. Es decir, el juez con personalidad, bajo un análisis jurídico serio, y se ha mantenido su decisión de que pueda ser extraída la información. Y esa información que se extrae, yo creo, mi sentir es, de que podría dar elementos de nuevas investigaciones penales, indudable, y que podría dar uno de los elementos más importantes que la patria hoy requiere para la defensa ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí vamos a entender cuál era la actuación del gobierno mexicano. Ahí vamos a entender si efectivamente esta era una trama para huir, una trama para obstruir a la justicia, esto de huésped ilustre en la Embajada de México y esto de posteriormente tramitando asilo diplomático, o si el Ecuador se ha equivocado como tanto lo dicen. Ahí vamos a saber. Eso es, para mi punto de vista, coyunturalmente, indudablemente que otros temas son fundamentales, aportará para nuevas investigaciones, para encontrar inocentes. Yo no sé por qué tienen tanto temor. Porque si somos tan inocentes, el aparato telefónico va a decir, soy inocente, pues. Y nos va a dar elementos para hacer ahí sí un recurso de revisión que tanto exigen, tanto buscaban, un recurso de revisión que diga, ve, nuevas pruebas, nuevos elementos. No conocíamos estas nuevas pruebas, no conocíamos estos elementos. Ya pues, es la oportunidad. Abracen la oportunidad los que son inocentes. Caso contrario, será un instrumento, un dispositivo que permite encontrar nuevos delitos, nuevas investigaciones. No contra ellos mismos, no contra los que solicitan que no se extraiga, puede ser contra otras personas o contra ellos mismos. ¿Qué pasa? Pero lo más importante a mi punto de vista en la coyuntura que vive el Ecuador es encontrar elementos que abonen a la defensa del país. Esto no es defender a un gobierno. Lo que está sucediendo en la Corte Internacional de Justicia es un trámite jurisdiccional en donde se van a determinar obligaciones, responsabilidades y derechos al Estado ecuatoriano, no a un gobernante, por favor. Esto es lo fundamental que debemos entender. Y ahí, efectivamente, licenciado Rivadeneira, se está ventilando en la Corte Internacional de Justicia, yo diría 3 causas. La primera, que son estas medidas provisionales que ha pedido el Estado de México en contra del Estado ecuatoriano para que se asegure a la embajada actual y se permita retirar sus pertenencias. Yo le veo innecesario, ¿no? Me parece un abuso del ejercicio del derecho, porque ¿qué sentido tiene esa medida provisional el día de hoy? No tiene ningún sentido. Y las otras 2 causas es la demanda de México al Ecuador por la irrupción en su embajada y la demanda de incluido la justicia
tramitado el asilo, esto no está claro qué mismo dio o no dio el asilo México, hay contradicción en ellos mismos, haber iniciado el trámite de asilo a un delito común, a un delincuente común, el haberse intrometido en asuntos internos del Estado, que son violaciones de soberanía y de territorio, de acuerdo a lo que la demanda de Ecuador lo señala en su contenido. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al académico y constitucionalista, el jurista doctor José Chalco Salgado, a la revista de Opinión y Democracia. José, muy amable. Querido licenciado, un buen día y un gusto verle. Que pase bien. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el director de análisis semanal, el economista Walter Spurrier Vaquerizo, y los temas vinculados con la política económica que debiera aplicar el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan